imaginan lo emocionado que me siento. Gracias a Dios estaba con gafas oscuras porque varias veces me brotaron las lágrimas, recordando tantos momentos que ya son parte de la historia del país. Recordando estos 9 años, estamos celebrando 9 años de una revolución que es obra de todo un pueblo, no de una persona. Sí me preocupo cuando se personaliza mucho. Ha aparecido algunas veces un homenaje a Rafael Correa. Yo soy tan solo un compañero más, queridas amigas y amigos. Pero venía muy cansado. Después les cuento por qué. Y ya me llena de energía ver esta obra maravillosa que como guayaquileño jamás soñé ver en mi ciudad. Luego me siento entre jóvenes extraordinarios. Ahí estaba Estefanía, vicepresidenta de la Organización de Jóvenes Becarios, y con qué orgullo me decía: presidente, yo soy beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, de la beca para las madres del Bono de Desarrollo Humano. El presidente Ángel también es beneficiario de una beca por ser hijo de una familia con el Bono de Desarrollo Humano. Ustedes se imaginan el cambio histórico para esa familia. Probablemente sus padres ni siquiera acabaron el colegio. Son la primera generación que van a ir a la universidad en una ruptura histórica de ese círculo perpetuo de la pobreza. Luego empiezo a escuchar las canciones, esa campaña del 2006 magnífica, cuando empezamos con 5 o 6% y vencimos al hombre más rico del país que nos quería convertir en una hacienda bananera más. Recordar canciones maravillosas que las llevamos en el alma. Hacer un recorrido de estos 9 años, ver cuánto se ha avanzado. Y de repente sale el video con el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte y Fiorella al lado mío. Ese es en Monte Sinaí, uno de los tantos colegios del milenio que hemos construido. Y Fiorella, otra joven becaria al lado mío, me dice: presidente, en ese colegio yo me gradué. Y cuando yo me estaba recuperando algo de todos estos shocks emocionales, viene Selena y da su testimonio. Cuando uno escucha a jóvenes como Selena, dice que pese a la fatiga, pese al cansancio, todo ha valido la pena, compañeros. Y no hay nada más lindo para un dirigente político que poder decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes: cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor por ustedes, por el bien común, por la justicia, por la dignidad, por la equidad de todas y todos. Les decía que les comentaría más adelante por qué estoy tan cansado. No me gusta victimizarme, ustedes lo conocen. De hecho, detesto la victimización. Pero esto es lo que nos tiene así aquí, esa comunicación fraternal, como entre familia. Resulta que ayer llegamos 2 de la mañana de Guatemala y ya 5:40 estábamos de pie. Me moría de sueño, quería dormir esta noche bien. Y cuando reviso el discurso que me había preparado con mi lineamiento a la unidad, como soy perfeccionista, lo cual es un defecto, no es una virtud, si no pregúntenle a los miembros del gabinete que me tienen que tener tanta paciencia, me lo pongo a hacer de nuevo totalmente. Y casi, no he dormido en toda la noche, pero créame que viendo tanta alegría, viendo miles y miles de almas, de corazones, de mentes, con tanta ilusión, con tanta esperanza, toda fatiga se disipa. Y qué mayor satisfacción para un ser humano que decir: si volviera a nacer, volvería a vivir exactamente como esta vida he consumido, queridos compañeros. Dios les pague por estar aquí. Dios les pague por su cariño, por su gratitud. Reciban todas y todos, desde Los Amanes, el parque en construcción más grande del mundo, otro impensable ante nuestro gobierno, reciban un inmenso abrazo de patria nueva, de alegría, de esperanza, de unidad, de revolución. Ecuador ya cambió. Hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre.
Pasamos de ser el país de los imposibles a ser el país con grandes logros en todos los sectores. Un abrazo a los trabajadores, obreros, campesinos ecuatorianos, al pueblo afro, a nuestros indígenas. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes que hacen patria en cada rincón del mundo, verdaderos héroes y heroínas de la vida. La patria agradece, no olvidará jamás que fueron ustedes quienes la mantuvieron a flote con sus sacrificios y esfuerzo después del desastre neoliberal, después de que los poderosos la hundieron. Un abrazo a los jóvenes de mi patria. Ustedes son, queridos chicos, el presente y el futuro del nuevo Ecuador. La generación de la victoria. A ustedes les corresponde vivir lo que nosotros apenas pudimos imaginar. Son ustedes quienes van a cosechar los frutos de esta siembra de esperanza, los que van a vencer la ignorancia, la mediocridad, la irresponsabilidad que todavía abundan en la vida pública del país. Un abrazo a los ciudadanos sencillos que en los momentos más complejos de este proceso histórico estuvieron dispuestos a defender hasta con su vida los sueños de todo un pueblo. Un homenaje a las víctimas de la violencia insensata del 30 de septiembre de 2010. Un saludo fraterno para sus familiares y amigos. Nuestra gratitud al pueblo llano, verdaderos compañeros de lucha, que en 10 ocasiones consecutivas nos dieron la orden de avanzar por la senda del cambio profundo. Gracias por confiar en su gobierno, en su revolución. Y cuando digo compañeros, recuerdo las palabras de una sencilla mujer de nuestro pueblo, Laura Guano Luisa, quien en marzo de 2015, durante un evento por el Día del Reciclador, nos dijo, cito, compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres. Yo aprendí a ser compañera, decía Luisa, desde los 5 años, cuando iba con mi abuelo a recolectar residuos en los basurales y escombreras, de sol a sol, para llevar el pan a la familia. Hoy Laura es dirigente del gremio de los recicladores y una mujer emprendedora. Superar esas historias de exclusión e injusticia como la de Selena es la razón de ser de nuestra revolución ciudadana. Las manos de Laura, paradójicamente, son las manos más limpias que he conocido, a diferencia de tantas manos sucias que han dañado la patria. Un saludo a las organizaciones sociales que han luchado y luchan codo a codo con nuestro pueblo por defender lo conquistado en estos 9 años de revolución constante. Un abrazo a la militancia de Alianza País y a su dirigencia, mis hermanos de lucha en este proceso. Gracias a todos quienes han trabajado estos años con convicción y mística de revolucionarios, a todas las agrupaciones políticas fraternas, a nuestros compañeros de Unidos que se han adherido a esta causa sin otro afán que el de construir el nuevo Ecuador, la patria de todas y todos. Un abrazo a nuestros compañeros de bloque, de asambleístas, a nuestros prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales, a los miembros del gabinete de gobierno y a quienes en su momento fueron parte de él, dando ejemplo de dedicación y compromiso con la patria. Hoy celebramos 9 años de la esperanza renacida, de promesas cumplidas, de patria para todas y todos. El mundo reconoce la transformación del Ecuador, lo hemos visto en los videos. Admira los avances en infraestructura,
como las escuelas del milenio, los hospitales, las carreteras, los proyectos multipropósitos, los centros EQ 911, las centrales hidroeléctricas, los centros de salud, las unidades de policía comunitaria. Todo ello es valioso, pero escúchenme, la obra más importante de la revolución, la más duradera, la fundamental, es haber recuperado la esperanza, el orgullo y la autoestima de todo un pueblo. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Cada conquista de la revolución debe recordarnos lo que nos falta por hacer. Cada chico que regresa con su beca de posgrado debe recordarnos a los miles que merecen tener la misma oportunidad. Cada familia que sale de la pobreza debe comprometernos aún más con aquellas que aún no han alcanzado a salir de la miseria. Cada obrero que logre un salario digno, seguridad social y un empleo estable debe ser memoria de los millones que aún no lo tienen. Para nosotros, los revolucionarios, cada meta cumplida debe ser el inicio de un nuevo reto, compatriotas. Hace pocos días se cumplieron 109 años de la Carta Liberal, la de Alfaro, la que institucionalizó el laicismo, perfeccionó la independencia de las funciones del Estado y amplió las garantías ciudadanas, y por ello fue acusada de atea y enemiga de la fe, con lo cual escandalizaron a los sencillos ciudadanos creyentes. Al igual que la Constitución de 1906, el año pasado, frente al proyecto de ley orgánica de justicia tributaria para la redistribución de la riqueza, conocida como ley de herencias, y la ley para las ganancias extraordinarias o ley de plusvalía, lograron lo mismo de siempre. No nos engañemos, lo lograron. Lograron asustar a un gran número de ecuatorianos, aduciendo esta vez que afectaríamos a la familia y su patrimonio. Antes fue la fe lo que decían defender, hoy es la familia. Pero es claro que lo único que defienden son sus intereses. La principal mentira que dijeron, y ya nos siguen repitiendo porque saben que no la pueden sostener, es que las leyes afectaban a los pobres y a la clase media. Yo les dije, si demuestran aquello, retiro definitivamente los proyectos. No lo han hecho y no lo podrán hacer porque nuevamente mintieron. Esas leyes afectan, entre comillas, a menos del 2% más rico de la población. De ninguna manera a los pobres ni a la clase media. Retiré temporalmente las leyes frente a la violencia generada por ciertos grupos y la cercanía de la visita de su santidad, el Papa Francisco. Si no, no lo hubiera hecho. Era por la visita del Papa. Querían generar caos, desorden, hacer pasar vergüenza internacional al país. Después de un amplio diálogo nacional, recogiendo muchas y muy buenas sugerencias, las volveremos a presentar, compatriotas. No tenemos de qué arrepentirnos. No es soberbia, es convicción. Hemos buscado, seguramente con muchos errores, pero siempre con recta intención, lo mejor para nuestra gente. Y la mayor prueba de aquello es que han tenido que mentir para desacreditarnos. Esta es la disputa fundamental, queridos compatriotas. Lo que está en juego en el país. Continuar con el país de la exclusión o seguir construyendo cada vez más aceleradamente una patria para todos. Es lo que el pueblo, ustedes, tendrán que decidir en las próximas elecciones. Que unos pocos nazcan en cuna de oro o que todos nazcan con alguna cuna. Lo que cuestionan en el fondo nuestros adversarios es el modelo de sociedad que hemos escogido, centrada en el ser humano, la supremacía del trabajo sobre el capital, de la sociedad frente al mercado. Un Estado al servicio del bien común, no un Estado secuestrado
por los grupos de poder de siempre. El poder en las manos de las grandes mayorías y no en unas cuantas élites. Un modelo donde las leyes se hagan con y para la gente, como lo hemos venido haciendo todos estos 9 años. Una sociedad participativa, como los 108 gabinetes itinerantes realizados con ustedes, con la ciudadanía, con más de 13.000 compromisos adquiridos. Esa es la nueva democracia de la revolución, una democracia para y desde la ciudadanía, una democracia totalmente participativa. Lo que está en disputa es una sociedad informada, donde se limita el poder mediático y todos sus abusos y mentiras. Un modelo donde la justicia no esté secuestrada por las mafias politiqueras del pasado. Un modelo de sociedad donde la inversión fundamental ya no es en salvatajes bancarios, sino en educación, ciencia, tecnología, innovación, claves del desarrollo y del futuro, llaves que abren el inmenso talento de los ecuatorianos, sobre todo de nuestros jóvenes, para construir por fin una sociedad de igualdad de oportunidades y fundamentada en el único recurso ilimitado, la mente del ser humano. Queridos compatriotas, la revolución es cambio permanente, si no deja de ser revolución. Los procesos son dinámicos, continuos, perfectibles. Solo la vanidad niega la imperfección. Por eso propusimos mejorar ciertas disposiciones de la Carta Magna y fue el máximo tribunal constitucional quien señaló que la vía adecuada era a través de la Asamblea Nacional en un pleno ejercicio de democracia representativa. No perdamos de vista, compatriotas, que es la misma Constitución aprobada mayoritariamente en las urnas la que faculta a la Asamblea Nacional para poder realizar enmiendas a la Carta Magna. Y ha sido el pueblo ecuatoriano que nos entregó en las urnas esa representación, dándonos más del 70% de los asambleístas. Las enmiendas fueron socializadas en todos los rincones de la patria, como parte de un proceso inédito en nuestro país. Sin embargo, aquellos que en el 2007, 2008 y 2011 decían que la consulta popular era un mecanismo fascista, la democracia tumultuaria, la herramienta del populismo, esos mismos pretendieron desconocer la facultad de la Asamblea Nacional y tomaron como bandera de lucha lo que antes cuestionaban. ¿Cómo quieren engañarnos? Pero sufrieron una contundente derrota y nuestros compañeros legisladores se mantuvieron más unidos que nunca. Si a alguien le queda alguna duda respecto de que las enmiendas recientemente aprobadas restringen derechos o garantías, no hay problema, tenemos tiempo, esperemos hasta febrero de 2017, es tan sencillo como aquello. Si notan que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, no voten por nosotros, pero si en realidad se han ampliado los derechos, no voten nunca más por los mentirosos de siempre, compañeros. Vamos a preparar, aquí nadie se amilana, a nadie asustan. Vamos a preparar junto a la ciudadanía un segundo paquete de reformas. Pocas veces en la historia habrá la oportunidad de perfeccionar la Constitución en democracia y en paz a través de la Asamblea Nacional, gracias al inmenso apoyo recibido en las urnas. Ojalá, compatriotas, todos tengamos claro que la lucha no era solamente por las enmiendas. Fue hasta ridícula tanta oposición por enmiendas que solo incrementan derechos, nos hacen más eficientes y de ninguna manera implican reformas al Estado, como mentirosamente se dijo. La lucha era sobre todo para evitar que volviera el viejo país. Quieren impedir que gobernemos con sus gritos, sus piedras, sus lanzas, su violencia,
como embretes ribombantes, los mismos del secuestro de la educación, de los paros de la salud, del feriado bancario, con la complicidad de ciertos medios de comunicación. Esos mismos pretenden usurpar la representación popular. Ellos supuestamente son el pueblo, pese a una y otra vez ser estruendosamente derrotados en las urnas. Los medios también quieren volver a gobernar, legislar, juzgar desde sus titulares. Buscan recuperar su ilegítimo poder. Esa fue la lucha. Esa es la lucha. Un país inmovilizado por los de siempre o continuar gobernando para el bien común, para el bien de todos, para la patria nueva. Todos sabemos que sus marchas y protestas de este último año no han sido contra los proyectos de ley presentados, ni contra las enmiendas. Su real objetivo ha sido volver al viejo país. Buscaban pérdidas trágicas, un muerto, un fallecido. Y se ha comportado con tanto profesionalismo nuestra policía, que pese a las permanentes marchas y su constante violencia, no han logrado su objetivo. Todos estos años, compañeros, nosotros no hemos tenido oposición, hemos tenido contrarrevolución. No permitiremos que vuelva el país del pasado. Si quieren polarizar el país, que lo hagan. Es su única forma de hacer política, como lo han dicho expresamente. Tratar de ocasionar el mayor costo político frente a cada decisión del gobierno. Esa es su brillante estrategia. Son incapaces de entender que política significa esencialmente buscar el bien común. Ojalá algún día en el país acabe esta forma tan mediocre e irresponsable de hacer política. Pero como decía el viejo luchador, si en lugar de afrontar el peligro hubiera cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Hace 9 años ganamos la presidencia de la República y el país cambió para siempre. Nada ni nadie nos podrá volver al pasado. Hoy, más unidos que nunca, pese a sus medios de comunicación, sus millones y su violencia, no podrán detener los logros de una revolución que ya es leyenda y que transformó al Ecuador en un país de vanguardia en muchos campos, después de ser de los más atrasados del continente. Nosotros seguiremos gobernando con profunda humanidad y justicia, pero con firmeza hasta el último día de nuestro mandato. Hoy tenemos patria para todos. El pasado, nunca más. Como es imposible ocultar el cambio histórico vivido por el país, ahora dicen que tuvimos suerte por los altos precios del petróleo en la mayoría de nuestro mandato. No hay suerte. Hemos hecho bien las cosas, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. La realidad es que la renta petrolera por habitante es menor que el promedio histórico y que mucha de esa renta hubiese quedado en manos de las transnacionales si no hubiéramos patrióticamente renegociado los contratos petroleros. La verdad es, como lo dicen estudios internacionales, que somos el gobierno a nivel mundial que mejor aprovechó y de lejos la riqueza petrolera. No lo decimos nosotros, lo dicen estudios internacionales. Pretenden vender la idea de que el Ecuador tiene altos y demasiados impuestos, cuando en realidad estamos por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de los países desarrollados. Y son mucho más los tributos que hemos eliminado que los que se han creado, eso nunca lo dicen. La memoria selectiva de los que frecuentemente evadían impuestos les hace olvidar
que se eliminó el 15% de impuesto a las telecomunicaciones y el 10% para electrificación rural, que se cargaba en las planillas eléctricas comerciales. Les hace olvidar que el 25% que existía de impuesto a la renta para las empresas se redujo al 22%, que antes no existían deducciones personales al impuesto a la renta. Ahora, para empezar a pagar ese impuesto hay que ganar más de $20.000 anuales, que se pasó de 387 a 2.709, 387 a 2.709 partidas arancelarias con 0 aranceles. La realidad, compatriotas, es que si tuviéramos los impuestos de 2007, se incrementarían con creces los ingresos tributarios. No nos engañemos, compañeros. El problema no es que haya más impuestos, que no los hay. Lo que les duele a la oligarquía, a los mismos de siempre, es que por fin se les terminó la fiesta. Con la Revolución Ciudadana se acabó la evasión. Sin embargo, compatriotas, los supuestos altos impuestos, de acuerdo a las encuestas de opinión, aparecen como uno de los principales problemas, entre comillas, del país. Esta es una de las lecciones aprendidas, escúchenme, y una de las batallas pendientes. La oligarquía tiene más conciencia de clase que los pobres y la clase media. Y con sus medios de comunicación pueden hacer opinar a las grandes mayorías, incluso contra sus propios intereses. Gracias a no tolerar la evasión de impuestos y haber renegociado los contratos petroleros, los ingresos del gobierno central se han triplicado. Pero exactamente lo mismo ha ocurrido con los gobiernos locales, municipios y prefecturas, ya que absolutamente todos dependen del gobierno central y se benefician en proporción directa, por ley, de nuestros ingresos. En el caso del municipio de Guayaquil, el engreído de la prensa de siempre, ¿verdad? Los ingresos casi se han cuadruplicado. La pregunta es, hemos tenido suerte, dicen los sufridores y los opositores. La pregunta es, ¿qué gobierno local ha hecho algo remotamente parecido a lo realizado por el gobierno nacional? Ninguno, mucho menos el modelo exitoso que lleva gobernando 23 años a Guayaquil y que todavía tiene barrios enteros que con la primera lluvia son arrasados, compañeros. Si antes, frente a la nada, lo poco parecía mucho, hoy ya tenemos con qué comparar el pasado. Tan exitosos son sus modelos que ni siquiera viven en el modelo, sino en islas privadas, en otros cantones, exclusivas, con las argollas oligárquicas de siempre. Su éxito es la isla Mocolí para la gallada y la isla Trinitaria para el resto. Prohibido olvidar, compatriotas. Otra falacia es que los problemas que enfrentamos son por falta de ahorro. No hay gobierno, escúcheme bien, para que no se me dejen engañar. No hay gobierno que haya aumentado más el ahorro público que el nuestro. Los que dicen lo contrario, tan solo demuestran una profunda mala fe o una supina ignorancia en economía. De acuerdo a las cuentas nacionales del Ecuador, y cualquiera las puede ver, durante el periodo 2000-2006, el ahorro público fue 5.9% del PIB, mientras que durante la revolución ha sido de 10.2%. Se ha ahorrado, y mucho. Por eso hemos invertido tanto. No puede haber inversión sin ahorro. El Ecuador tiene la más alta tasa de inversión pública de América Latina. Y ahí están los resultados. El índice global de competitividad, esto lo hace el Foro Mundial, por si acaso, el Foro Económico Mundial, no lo hace Semplade, el INEC. El índice global de competitividad 2015-2016 nos ubica como segundo país en la región en calidad general de infraestructura y el primero en calidad de vías, de carreteras. Superamos a países como Chile,
Brasil, Argentina, Uruguay. Solo en infraestructura total estamos por detrás de Panamá. Y esto por el canal y la conectividad aérea que también se toma en cuenta. Pero en carretera somos los primeros de toda América Latina. La inversión crea activos, capacidades tangibles como infraestructura, pero también intangibles. La inversión social crea, por ejemplo, talento humano, pero en las finanzas públicas estas capacidades no se registran, lo cual es un absurdo, una trampa ideológica para satanizar el gasto público y para dar pauta a los mismos politiqueros de siempre de que se ha derrochado el dinero. Claro, como no fue a la isla Mocolí, sino a la isla Trinitaria, a los pobres, a la gran mayoría, compañeros. No hay inversión sin ahorro y no hay mejor ahorro que una buena inversión. Ya lo dijo el compañero Jorge Glass. Solamente la refinería completamente repotenciada, las nuevas hidroeléctricas, los proyectos multipropósitos y la disminución en pérdida de energía nos ahorrarán más de 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año, lo cual nos ayudará a mitigar la pérdida de ingreso petrolero. Mucho de ese dinero no lo verá el Estado, pero sí la sociedad. Por eso los economistas ortodoxos creen que no existe ese ahorro, pero será ahorro que quede en las manos de nuestros agricultores, de nuestras familias, de nuestros empresarios. Existe, no llega al gobierno, llega a la sociedad. Y tenía que llegar al poder el gobierno de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes, de las trabajadoras remuneradas del hogar, de los empresarios honestos, para que los recursos del Estado por fin sean destinados para atender las necesidades de quienes han hecho grande esta patria con su sacrificio diario. Y no hay mejor prudencia que saber invertir. Imaginemos por un instante el desplome de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, las amenazas naturales como la activación de volcanes y la presencia del fenómeno del Niño. Imaginémoslas sin carreteras, sin energía, sin control de inundaciones, sin educación, sin salud, sin seguridad. Sería un desastre, ¿verdad? El país está mucho mejor preparado para enfrentar esos desafíos. El ingreso petrolero de todos estos años se ha destinado íntegramente a inversión. Nuestra regla fiscal, de disciplina fiscal, no es la torpeza de prohibir la inversión, como era la ley de transparencia fiscal del neoliberalismo. Nuestra regla de disciplina fiscal nos impide destinar el ingreso petrolero a gasto corriente, como era práctica común. Ahí sí se estaba condenando a las futuras generaciones a acabar con un recurso, un activo, el petróleo, para gasto corriente. Ahora ese ingreso petrolero se dedica a generar activos, otra clase de activos, es decir, se destina a la inversión. Y todos los gastos operativos del Estado son cubiertos por ingresos operativos, básicamente tributarios, excedentes de las empresas públicas, y no por ingreso petrolero. Hemos gobernado todo el 2015 con 0 de ingreso petrolero para el gobierno central. Todo se va en importación de gasolinas, en reposición de costos de producción, en preasignaciones a municipios. Como gobierno central, el 2015 recibimos 0 de ingreso petrolero y muy probablemente la situación para el 2016 sea la misma. Por ello, hemos tenido que ajustar el programa de inversiones, que como le manifesté, era el más alto de la región. Completaremos todas las obras iniciadas, que son muchas como este parque, y tan solo iniciaremos nuevas obras con financiamiento internacional. A algunos, por la politiquería de siempre, les complace, se alegran de esta situación. A la final la revolución va a sacar unos cuantos votos menos en el 2017 y unos cuantos votitos más ellos si logran engañar a la gente. A los patriotas, esta situación nos angustia, porque si bien seguiremos haciendo más obras que ningún gobierno en historia, significa más tiempo para lograr el anhelado buen vivir.
A cada paso, en todas las provincias y en todos los campos del convivir social, la gente reconoce las transformaciones en el país gracias a la Revolución Ciudadana. Pero aquello no es suficiente. Necesitamos un pueblo movilizado, un pueblo que defienda los logros alcanzados, sobre todo ustedes, jóvenes, logros que significan ahorro, oportunidades, vida, bienestar. Los que saquearon el país y lo convirtieron en uno de los más retrasados del continente, hicieron bastante bulla el año pasado, con la complicidad de la prensa corrupta. Es hora de que los que hemos convertido a la patria en un país de referencia a nivel mundial, por todas las cosas buenas que estamos haciendo, digamos con más fuerza que nunca: presentes. Los de luto, con su audacia, para escucharse ellos mismos, gritarán: fuera Correa, fuera. Nosotros en cada barrio, en cada plaza, en cada calle, les contestaremos: fuera, antipatria, fuera. A no quedarnos callados, compañeros. Somos más, muchísimo más, y llevarán luto eterno, porque el pasado no volverá, compañeros. Ojalá que entendamos lo que está en juego y las falacias que enfrentamos. Antes, miles de ciudadanos que necesitaban hemodiálisis, como la sencilla mujer que salió en el video, simplemente morían en el anonimato por no tener para el costoso tratamiento. No eran noticias sus muertes, no salían en los titulares de los periódicos. Era normal que se murieran por pobres. Pero los más de $1.450 mensuales que nos cuesta ahora salvarle la vida a esos pacientes, eso sí es noticia. Y lo llaman despectivamente gasto público y derroche. ¡Ya basta! Indignarse también es una virtud democrática. A indignarse, jóvenes, a no tener miedo, a defender esa inversión que es tu bienestar. Ese enfermo que necesite hemodiálisis puede ser tu padre, tu hijo, tu mejor amigo. Recuerda siempre esto: el gasto público eres tú. Algunas veces somos víctimas de nuestro propio éxito. Antes les pedían a los políticos resolver al menos un problema. Hoy muchas veces nos cuestionan por no haberlos resueltos todos. Humildemente nos exigiremos cada día más para servirlos mejor, pero es necesario jamás olvidar de dónde venimos, jamás olvidar el país que recibimos. Se nos viene otro año muy difícil, compatriotas, pero no vamos a fracasar. Como les decía el año pasado, somos como la sencilla arcilla que con el fuego se endurece. Frente a los problemas económicos, nos creen un país de cobardes que ante el primer obstáculo nos arredramos, retrocedemos. No entienden que Ecuador ya cambió. Enfrentaremos con éxito los desafíos y saldremos fortalecidos como país, nación, como sociedad. Las dificultades no nos detendrán. El más importante recurso con que contamos somos cada uno de nosotros. No importan las visiones de los profetas del desastre, de los pseudoanalistas de siempre. Son sus recetas las que siempre han fracasado, no las nuestras. Lo que realmente importa es este nuevo Ecuador, donde nada ni nadie podrá hacer que el pasado vuelva. Aquí hay un pueblo unido, un pueblo renacido, un pueblo orgulloso de lo que ha alcanzado, con su mirada puesta en el futuro, en el mañana. Recordemos nuevamente las palabras de Laura: compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres. Ecuador no es un país de mezquinos, no es un país de egoístas, es un país
de compañeros. Hoy sataniza el gasto público y esa va a ser parte de su campaña electoral. Pero la realidad es que todo el valor de las nuevas hidroeléctricas juntas es inferior a lo que ellos gastaron en su salvataje bancario. En la larga y triste noche neoliberal, caracterizadas así por las crisis y los paquetazos, hoy ya se olvidaron. Cada uno de nosotros tenía al menos un familiar migrante. En el Nuevo Ecuador, toda nuestra familia ahora tienen al menos un becario, un familiar que dejó de alquilar y adquirió su casa propia, un amigo al que se le salvó la salud e incluso la vida. Esa es la diferencia, esa es nuestra revolución. Ecuador ya cambió y vamos a defender lo que hemos ganado, lo que el país ha logrado. Podrán mentir, podrán calumniarnos como lo han hecho siempre, pero nunca nos robarán la esperanza y nuestra firme decisión de tener patria para siempre. Se nos viene un nuevo proceso electoral, una nueva batalla y una nueva victoria. Es fundamental que recordemos que lo que está en juego son dos visiones de sociedad, dos visiones de desarrollo, dos visiones de Estado, dos visiones de paz, dos visiones de libertad. Para ellos paz es tan solo la ausencia de guerra, la simple pacificación con la represión, la tortura, las desapariciones, ¿verdad? Para nosotros paz es sobre todo presencia, presencia de justicia, de dignidad, de igualdad, de pan y de derechos para todos. Para ellos la libertad es la no intervención, que el pez grande se pueda comer al pequeño, la libertad de explotar al obrero con la tercerización, de especular con sus capitales, de abusar con su poder. Para nosotros la libertad es la no dominación. Nuestra libertad es el trabajador al que se le respetan sus derechos, la empleada doméstica que ya no es tratada como esclava, el ciudadano al que cualquier pasquín ya no le puede mancillar su honor por amarres o componendas, las amas de casa que tienen acceso a la seguridad social, la educación como derecho y no como mercancía. El debate, la confrontación de ideas y de estrategias de ambos modelos es inevitable. El que le venga con la política, con los consensos, que todo el mundo va a estar de acuerdo, es simple amarre, simple búsqueda de regresar al pasado. Nosotros, como Alianza País, como Revolución Ciudadana, iniciaremos una serie de encuentros para construir juntos la propuesta que presentaremos a consideración de nuestro pueblo en febrero de 2017. Aquí no estamos detrás de nombres o personas, sino detrás de un programa realista que represente nuestra visión de sociedad, el socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI. Los compañeros que nos representen en las próximas elecciones deberán defender los logros de la revolución. Bajo falsos consensos, o peor aún, mediocridad disfrazada de democracia, no podemos retroceder un milímetro en avances como la ley de comunicación o que vuelvan las universidades de garaje. La campaña electoral será muy sucia, como siempre están acostumbrados a hacerla. Como no tienen nada que acusarnos, solo pueden infamar. Tratarán de robarnos el tesoro más preciado, nuestra integridad. Ya lo repiten a cada rato, como lo hacen con todos los gobiernos progresistas en la región. Lo mismo en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Hablan de corruptelas, de supuestos nuevos ricos y jamás prueban nada. No dejaremos ofensas sin contestar, infamia sin denunciar. Tendrán que responsabilizarse por sus actos y declaraciones. Es parte del cambio que necesita el país. Cero tolerancia a la mentira, compatriotas. La prensa mercantilista seguirá siendo nuestro principal adversario. Sin ella,
la oposición ni siquiera existiría. Y también vendrán más oportunistas y traidores de los que ya hemos soportado. Siempre habrá Judas en el mundo con el aplauso de los sumos sacerdotes. Eso no debe alterarnos. Es señal de que avanzamos, compatriotas. Empezarán a publicar sus encuestas sesgadas y falsarias. Y a falta de alguna figura intelectual y políticamente decente, saldrán títeres con máscaras de analistas. La única respuesta posible ante las mentiras, ante las maniobras de la restauración conservadora, será, compatriotas, una nueva victoria. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, muchos compatriotas, como Selena, y le agradezco mucho, han lamentado la decisión de no presentarme a las elecciones del 2017. Entiendo sus sentimientos y los agradezco. Siempre contesto que no hay nada que lamentar. Todos somos necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. No hay líder, por iluminado que sea, ni el propio y gran Simón Bolívar, ni el extraordinario Eloy Alfaro, que pueda cambiar un país sin un pueblo que ha decidido cambiar. Son los pueblos, ustedes, los que cambian su realidad. Los líderes, a lo sumo, somos facilitadores, coordinadores. El liderazgo es bueno para servir, no para servirse. Pero un líder, por superdotado que sea, yo no estoy ni lejos de ser eso, no cambia la realidad. Insisto, la cambian ustedes. Un pueblo que decidió tomar el destino en sus manos. Yo soy solo un compañero más, agradecido con Dios y con mi pueblo por haberme dado el más alto honor al que pueda aspirar un ciudadano, el de presidente de la República del Ecuador. También, como cantó la Negra Sosa, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Los revolucionarios no empiezan ni terminan con un cargo público. La vocación de un revolucionario son las transformaciones profundas de la patria. Así hemos sido siempre, y el ejercicio del poder solo nos permite tener mejores herramientas para lograr esos cambios. Esa es la gran diferencia, queridos jóvenes, entre los que viven de la política y los que hacemos de ella un medio para servir. Si quisiéramos responder a vanidades, podríamos cruzarnos de brazos y esperar el fin de nuestro periodo. Hemos hecho suficiente para algunos. Esperar el fin de nuestro periodo sin hacer olas, que todo el mundo nos aplauda y que nos reconozcan como los grandes estadistas. Pero un revolucionario no está en su función por las vanidades, está en su función por la patria, está en su función por el servicio. No está para no hacer olas, está para agitar los mares, si aquello es necesario para que cambien las cosas, para que mejore la realidad. Así que seguiremos gobernando hasta el último día de nuestro periodo, con total energía, firmeza, convicción, responsabilidad, para cumplir ese mandato que el pueblo ecuatoriano nos diera reiteradamente en las urnas. El Papa Francisco, en su visita al Ecuador, nos dijo que el mejor vino está por venir, que nos roben todo, menos la esperanza. Aquí están los maestros, liberados de la tiranía del MPD, redimidos de la mediocridad por un sistema que por fin privilegia sus méritos, no sus argollas. Aquí están los jóvenes, cuyo horizonte intelectual y profesional ahora es el mundo entero, gracias a las miles de becas que otorga el gobierno nacional, nuestra revolución. Aquí están los empresarios honestos que pagan puntual y patrióticamente sus impuestos, sin utilizar ruinmente como escudo a sus trabajadores, con la amenaza del desempleo, para así imponer sus agendas. Aquí están los servidores públicos patriotas,
que sirven día a día, cotidianamente, calladamente, al nuevo Ecuador. Aquí están los policías y militares comprometidos profundamente con la democracia y con la patria nueva. Aquí estamos todas y todos sosteniendo desde abajo, desde las bases, esta revolución. Aquí está el país, aquí estás tú, alimentando cada día el sueño de una patria cada vez más justa y humana. Confiamos en la rebeldía de la juventud, en la vehemencia de los trabajadores, en el sacrificio centenario de nuestros indígenas, en la consagración cotidiana de las madres, en la conciencia de los académicos y profesionales, en la sabiduría de artesanos e hilanderas, en la vocación democrática de nuestra fuerza pública, en los sueños de los mejores hijos de nuestra patria, de nuestra tierra, montubios y colonos, choferes y trabajadoras domésticas, nuestros artistas, nuestros pequeños comerciantes, nuestros tricicleros. Cumplimos 9 años en esta lucha que no le pertenece a un movimiento político, sino a todo un pueblo. Hemos reemplazado el desaliento por la esperanza, la desidia por la pasión por la patria, la mediocridad por la excelencia. Y tanta responsabilidad tenemos en construir nuestra revolución en el Ecuador como en aportar a la revolución latinoamericana. Es lo que hemos hecho este año, presidiendo este gran instrumento de integración que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, afianzando la patria grande en función de nuestros pueblos. Nuestros proyectos emancipadores van en la dirección correcta, buscando sociedades más justas al servicio del ser humano. Es el destino que los pueblos de América Latina hemos escogido. Podrán haber reveses temporales, pero el curso de la historia no cambiará, compañeros. Llegaremos a liberarnos de todas las cadenas hasta construir una América Latina libre, soberana, donde manden las grandes mayorías. Con tu confianza y tu pasión triunfaremos en febrero de 2017 y en todas las batallas que se presenten. Ustedes son el cambio, ustedes son el futuro. La revolución eres tú. Por ti vamos a vencer. ¡Que viva nuestra revolución! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva la patria grande! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Gran contundente derrota y nuestros compañeros legisladores se mantuvieron más unidos que nunca. Si a alguien le queda alguna duda respecto de que las enmiendas recientemente aprobadas restringen derechos o garantías, no hay problema, tenemos tiempo, esperemos hasta febrero de 2017, es tan sencillo como aquello. Si notan que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, no voten por nosotros, pero si en realidad se han ampliado los derechos, no voten nunca más por los mentirosos de siempre, compañeros. Vamos a preparar, aquí nadie se amilana, a nadie asustan. Vamos a preparar junto a la ciudadanía un segundo paquete de reformas. Pocas veces en la historia habrá la oportunidad de perfeccionar la Constitución en democracia y en paz a través de la Asamblea Nacional, gracias al inmenso apoyo recibido en las urnas. Ojalá, compatriotas, todos tengamos claro que la lucha no era solamente por las enmiendas. Fue hasta ridícula tanta oposición por enmiendas que solo incrementan derechos, nos hacen más eficientes y de ninguna manera implican reformas al Estado, como mentirosamente se dijo. La lucha era sobre todo para evitar que volviera el viejo país. Quieren impedir que gobernemos con sus gritos, sus piedras, sus lanzas, su violencia, como embretes ribombantes, los mismos del secuestro de la educación, de los paros de la salud, del feriado bancario, con la complicidad de ciertos medios de comunicación. Esos mismos pretenden usurpar
la representación popular. Ellos supuestamente son el pueblo, pese a una y otra vez ser estruendosamente derrotados en las urnas. Los medios también quieren volver a gobernar, legislar, juzgar desde sus titulares. Buscan recuperar su ilegítimo poder. Esa fue la lucha. Esa es la lucha. Un país inmovilizado por los de siempre o continuar gobernando para el bien común, para el bien de todos, para la patria nueva. Todos sabemos que sus marchas y protestas de este último año no han sido contra los proyectos de ley presentados, ni contra las enmiendas. Su real objetivo ha sido volver al viejo país. Buscaban pérdidas trágicas, un muerto, un fallecido. Y se ha comportado con tanto profesionalismo nuestra policía, que pese a las permanentes marchas y su constante violencia, no han logrado su objetivo. Todos estos años, compañeros, nosotros no hemos tenido oposición, hemos tenido contrarrevolución. No permitiremos que vuelva el país del pasado. Si quieren polarizar el país, que lo hagan. Es su única forma de hacer política, como lo han dicho expresamente. Tratar de ocasionar el mayor costo político frente a cada decisión del gobierno. Esa es su brillante estrategia. Son incapaces de entender que política significa esencialmente buscar el bien común. Ojalá algún día en el país acabe esta forma tan mediocre e irresponsable de hacer política. Pero como decía el viejo luchador, si en lugar de afrontar el peligro hubiera cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Hace 9 años ganamos la presidencia de la República y el país cambió para siempre. Nada ni nadie nos podrá volver al pasado. Hoy, más unidos que nunca, pese a sus medios de comunicación, sus millones y su violencia, no podrán detener los logros de una revolución que ya es leyenda y que transformó al Ecuador en un país de vanguardia en muchos campos, después de ser de los más atrasados del continente. Nosotros seguiremos gobernando con profunda humanidad y justicia, pero con firmeza hasta el último día de nuestro mandato. Hoy tenemos patria para todos. El pasado nunca más. Como es imposible ocultar el cambio histórico vivido por el país, ahora dicen que tuvimos suerte por los altos precios del petróleo en la mayoría de nuestro mandato. No hay suerte. Hemos hecho bien las cosas, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. La realidad es que la renta petrolera por habitante es menor que el promedio histórico y que mucha de esa renta hubiese quedado en manos de las transnacionales si no hubiéramos patrióticamente renegociado los contratos petroleros. La verdad es, como lo dicen estudios internacionales, que somos el gobierno a nivel mundial que mejor aprovechó y de lejos la riqueza petrolera. No lo decimos nosotros, lo dicen estudios internacionales. Pretenden vender la idea de que el Ecuador tiene altos y demasiados impuestos, cuando en realidad estamos por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de los países desarrollados. Y son mucho más los tributos que hemos eliminado que los que se han creado, eso nunca lo dicen. La memoria selectiva de los que frecuentemente evadían impuestos les hace olvidar que se eliminó el 15% de impuestos a las telecomunicaciones y el 10% para la electrificación rural, que se cargaba en las planillas eléctricas comerciales. Les hace olvidar
que el 25% que existía de impuesto a la renta para las empresas se redujo al 22%, que antes no existían deducciones personales al impuesto a la renta. Ahora, para empezar a pagar ese impuesto hay que ganar más de $20.000 anuales, que se pasó de 387 a 2.709, 387 a 2.709 partidas arancelarias con 0 aranceles. La realidad, compatriotas, es que si tuviéramos los impuestos de 2007, se incrementarían con creces los ingresos tributarios. No nos engañemos, compañeros. El problema no es que haya más impuestos, que no los hay. Lo que les duele a la oligarquía, a los mismos de siempre, es que por fin se les terminó la fiesta. Con la Revolución Ciudadana se acabó la evasión. Sin embargo, compatriotas, los supuestos altos impuestos, de acuerdo a las encuestas de opinión, aparecen como uno de los principales problemas, entre comillas, del país. Esta es una de las lecciones aprendidas, escúchenme, y una de las batallas pendientes. La oligarquía tiene más conciencia de clase que los pobres y la clase media. Y con sus medios de comunicación pueden hacer opinar a las grandes mayorías, incluso contra sus propios intereses. Gracias a no tolerar la evasión de impuestos y haber renegociado los contratos petroleros, los ingresos del gobierno central se han triplicado. Pero exactamente lo mismo ha ocurrido con los gobiernos locales, municipios y prefecturas, ya que absolutamente todos dependen del gobierno central y se benefician en proporción directa, por ley, de nuestros ingresos. En el caso del municipio de Guayaquil, el engreído de la prensa, ¡patria, fuera! A no quedarnos callados, compañeros. Somos más, muchísimo más, y llevarán luto eterno, porque el pasado no volverá, compañeros. Ojalá que entendamos lo que está en juego y la falacia que enfrentamos. Antes, miles de ciudadanos que necesitaban hemodiálisis, como la sencilla mujer que salió en el video, simplemente morían en el anonimato por no tener para el costoso tratamiento. No eran noticias sus muertes, no salían en los titulares de los periódicos. Era normal que se murieran por pobres. Pero los más de $1.450 mensuales que nos cuesta ahora salvarle la vida a esos pacientes, eso sí es noticia. Y lo llaman despectivamente gasto público y derroche. ¡Ya basta! Indignarse también es una virtud democrática. A indignarse, jóvenes, a no tener miedo, a defender esa inversión que es tu bienestar. Ese enfermo que necesite hemodiálisis puede ser tu padre, tu hijo, tu mejor amigo. Recuerda siempre esto: el gasto público eres tú. Algunas veces somos víctimas de nuestro propio éxito. Antes les pedían a los políticos resolver al menos un problema. Hoy muchas veces nos cuestionan por no haberlos resueltos todos. Humildemente nos exigiremos cada día más para servirlos mejor, pero es necesario jamás olvidar de dónde venimos, jamás olvidar el país que recibimos. Se nos viene otro año muy difícil, compatriotas, pero no vamos a fracasar. Como les decía el año pasado, somos como la sencilla arcilla que con el fuego se endurece. Frente a los problemas económicos, nos creen un país de cobardes que ante el primer obstáculo nos arredramos, retrocedemos. No entienden que Ecuador ya cambió. Enfrentaremos con éxito los desafíos y saldremos fortalecidos como país, nación, como sociedad. Las dificultades no nos detendrán. El más importante recurso con que contamos somos cada uno de nosotros. No importan las visiones de los profetas del desastre.
de los pseudoanalistas de siempre. Son sus recetas las que siempre han fracasado, no las nuestras. Lo que realmente importa es este nuevo Ecuador, donde nada ni nadie podrá hacer que el pasado vuelva. Aquí hay un pueblo unido, un pueblo renacido, un pueblo orgulloso de lo que ha alcanzado, con su mirada puesta en el futuro, en el mañana. Recordemos nuevamente las palabras de Laura. Compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres. Ecuador no es un país de mezquinos, no es un país de egoístas, es un país de compañeros. Hoy sataniza el gasto público y esa va a ser parte de su campaña electoral. Pero la realidad es que todo el valor de las nuevas hidroeléctricas juntas es inferior a lo que ellos gastaron en su salvataje bancario. En la larga y triste noche neoliberal, caracterizadas así por las crisis y los paquetazos, hoy ya se olvidaron. Cada uno de nosotros tenía al menos un familiar migrante. En el Nuevo Ecuador, toda nuestra familia ahora tienen al menos un becario, un familiar que dejó de alquilar y adquirió su casa propia, un amigo al que se le salvó la salud e incluso la vida. Esa es la diferencia, esa es nuestra revolución. Ecuador ya cambió y vamos a defender lo que hemos ganado, lo que el país ha logrado. Podrán mentir, podrán calumniarnos como lo han hecho siempre, pero nunca nos robarán la esperanza y nuestra firme decisión de tener patria para siempre. Se nos viene un nuevo proceso electoral, una nueva batalla y una nueva victoria. Es fundamental que recordemos que lo que está en juego son dos visiones de sociedad, dos visiones de desarrollo, dos visiones de Estado, dos visiones de paz, dos visiones de libertad. Para ellos paz es tan solo la ausencia de guerra, la simple pacificación con la represión, la tortura, las desapariciones, ¿verdad? Para nosotros paz es sobre todo presencia, presencia de justicia, de dignidad, de igualdad, de pan y de derechos para todos. Para ellos la libertad es la no intervención, que el pez grande se pueda comer al pequeño, la libertad de explotar al obrero con la tercerización, de especular con sus capitales, de abusar con su poder. Para nosotros la libertad es la no dominación. Nuestra libertad es el trabajador al que se le respetan sus derechos, la empleada doméstica que ya no es tratada como esclava, el ciudadano al que cualquier pasquín ya no le puede mancillar su honor por amarres o componendas, las amas de casa que tienen acceso a la seguridad social, la educación como derecho y no como mercancía. El debate, la confrontación de ideas y de estrategias de ambos modelos es inevitable. El que le venga con la política, con los consensos, que todo el mundo va a estar de acuerdo, es simple amarre, simple búsqueda de regresar al pasado. Nosotros, como Alianza País, como Revolución Ciudadana, iniciaremos una serie de encuentros para construir juntos la propuesta que presentaremos a consideración de nuestro pueblo en febrero de 2017. Aquí no estamos detrás de nombres o personas, sino detrás de un programa realista que represente nuestra visión de sociedad, el socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI. Los compañeros que nos representen en las próximas elecciones deberán defender los logros de la revolución. Bajo falsos consensos, o peor aún, mediocridad disfrazada de democracia, no podemos retroceder un milímetro en avances como la ley de comunicación o que vuelvan las universidades de garaje. La campaña electoral será muy sucia, como siempre están acostumbrados a hacerla. Como no tienen nada de que acusarnos, solo pueden infamar. Tratarán de robarnos el tesoro más preciado, nuestra integridad,
Ya lo repiten a cada rato, como lo hacen con todos los gobiernos progresistas en la región. Lo mismo en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Hablan de corruptelas, de supuestos nuevos ricos y jamás prueban nada. No dejaremos ofensas sin contestar, infamia sin denunciar. Tendrán que responsabilizarse por sus actos y declaraciones. Es parte del cambio que necesita el país. Cero tolerancia a la mentira, compatriotas. La prensa mercantilista seguirá siendo nuestro principal adversario. Sin ella, la oposición ni siquiera existiría. Y también vendrán más oportunistas y traidores de los que ya hemos soportado. Siempre habrá Judas en el mundo con el aplauso de los sumos sacerdotes. Eso no debe alterarnos. Es señal de que avanzamos, compatriotas. Empezarán a publicar sus encuestas sesgadas y falsarias. Y a falta de alguna... A todas las agrupaciones políticas fraternas, a nuestros compañeros de Unidos, que se han adherido a esta causa sin otro afán que el de construir el nuevo Ecuador, la patria de todas y todos. Un abrazo a nuestros compañeros de bloque, de asambleístas, a nuestros prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales, a los miembros del gabinete de gobierno y a quienes en su momento fueron parte de él, dando ejemplo de dedicación y compromiso con la patria. Hoy celebramos 9 años de la esperanza renacida, de promesas cumplidas, de patria para todas y todos. El mundo reconoce la transformación del Ecuador, lo hemos visto en los videos. Admira los avances en infraestructura, como las escuelas del milenio, los hospitales, las carreteras, los proyectos multipropósitos, los centros EQ 911, las centrales hidroeléctricas, los centros de salud, las unidades de policía comunitaria. Todo ello es valioso, pero escúchenme, la obra más importante de la revolución, la más duradera, la fundamental, es haber recuperado la esperanza, el orgullo y la autoestima de todo un pueblo. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Cada conquista de la revolución debe recordarnos lo que nos falta por hacer. Cada chico que regresa con su beca de posgrado debe recordarnos a los miles que merecen tener la misma oportunidad. Cada familia que sale de la pobreza debe comprometernos aún más con aquellas que aún no han alcanzado a salir de la miseria. Cada obrero que logre un salario digno, seguridad social y un empleo estable debe ser memoria de los millones que aún no lo tienen. Para nosotros, los revolucionarios, cada meta cumplida debe ser el inicio de un nuevo reto, compatriotas. Hace pocos días se cumplieron 109 años de la Carta Liberal, la de Alfaro, la que institucionalizó el laicismo, perfeccionó la independencia de las funciones del Estado y amplió las garantías ciudadanas, y por ello fue acusada de atea y enemiga de la fe, con lo cual escandalizaron a los sencillos ciudadanos creyentes. Al igual que la Constitución de 1906, el año pasado, frente al proyecto de ley orgánica de justicia tributaria para la redistribución de la riqueza, conocida como ley de herencias, y la ley para las ganancias extraordinarias o ley de plusvalía, lograron lo mismo de siempre. No nos engañemos, lo lograron. Lograron asustar a un gran número de ecuatorianos, aduciendo esta vez que afectaríamos a la familia y su patrimonio. Antes fue la fe lo que decían defender, hoy es la familia. Pero es claro que lo único que defienden son sus intereses. La principal mentira que dijeron, y ya nos siguen repitiendo porque saben que no la pueden sostener,
es que las leyes afectaban a los pobres y a la clase media. Yo les dije, si demuestran aquello, retiro definitivamente los proyectos. No lo han hecho y no lo podrán hacer porque nuevamente mintieron. Esas leyes afectan, entre comillas, a menos del 2% más rico de la población. De ninguna manera a los pobres ni a la clase media. Retiré temporalmente las leyes frente a la violencia generada por ciertos grupos y la cercanía de la visita de su santidad, el Papa Francisco. Si no, no lo hubiera hecho. Era por la visita del Papa. Querían generar caos, desorden, hacer pasar vergüenza internacional al país. Después de un amplio diálogo nacional, recogiendo muchas y muy buenas sugerencias, las volveremos a presentar, compatriotas. No tenemos de qué arrepentirnos. No es soberbia, es convicción. Hemos buscado, seguramente con muchos errores, pero siempre con recta intención, lo mejor para nuestra gente. Y la mayor prueba de aquello es que han tenido que mentir para desacreditarnos. Esta es la disputa fundamental, queridos compatriotas, lo que está en juego en el país. Continuar con el país de la exclusión o seguir construyendo cada vez más aceleradamente una patria para todos. Es lo que el pueblo, ustedes, tendrán que decidir en las próximas elecciones, que unos pocos nazcan en cuna de oro o que todos nazcan con alguna cuna. Lo que cuestionan en el fondo nuestros adversarios es el modelo de sociedad que hemos escogido, centrada en el ser humano, la supremacía del trabajo sobre el capital, de la sociedad frente al mercado. Un Estado al servicio del bien común, no un Estado secuestrado por los grupos de poder de siempre. El poder en las manos de las grandes mayorías y no en unas cuantas élites. Un modelo donde las leyes se hagan con y para la gente, como lo hemos venido haciendo todos estos 9 años. Una sociedad participativa, como los 108 gabinetes itinerantes realizados con ustedes, con la ciudadanía, con más de 13.000 compromisos adquiridos. Esa es la nueva democracia de la revolución, una democracia para y desde la ciudadanía, una democracia totalmente participativa. Lo que está en disputa es una sociedad informada, donde se limita el poder mediático y todos sus abusos y mentiras. Un modelo donde la justicia no esté secuestrada por las mafias politiqueras del pasado. Un modelo de sociedad donde la inversión fundamental ya no es en salvatajes bancarios, sino en educación, ciencia, tecnología, innovación, claves del desarrollo y del futuro, llaves que abren el inmenso talento de los ecuatorianos, sobre todo de nuestros jóvenes, para construir por fin una sociedad de igualdad de oportunidades y fundamentada en el único recurso ilimitado, la mente del ser humano. Queridos compatriotas, la revolución es cambio permanente, si no deja de ser revolución. Los procesos son dinámicos, continuos, perfectibles. Solo la vanidad niega la imperfección. Por eso propusimos mejorar ciertas disposiciones de la Carta Magna y fue el máximo tribunal constitucional quien señaló que la vía adecuada era a través de la Asamblea Nacional en un pleno ejercicio de democracia representativa. No perdamos de vista, compatriotas, que es la misma Constitución aprobada mayoritariamente en las urnas la que faculta a la Asamblea Nacional para poder realizar enmiendas a la Carta Magna. Y ha sido el pueblo ecuatoriano que nos entregó en las urnas esa representación, dándonos más del 70% de los asambleístas. Las enmiendas fueron socializadas en todos los rincones de la patria, como parte de un proceso inédito en nuestro país. Sin embargo, aquellos que en el 2007, 2008 y 2011
Decían que la consulta popular era un mecanismo fascista, la democracia tumultuaria, la herramienta del populismo. Esos mismos pretendieron desconocer la facultad de la Asamblea Nacional y tomaron como bandera de lucha lo que antes cuestionaban. ¿Cómo quieren engañarnos? Pero sufrieron un acta de siempre, ¿verdad? Los ingresos casi se han cuadruplicado. La pregunta es, hemos tenido suerte, dicen los sufridores y los opositores. La pregunta es, ¿qué gobierno local ha hecho algo remotamente parecido a lo realizado por el gobierno nacional? Ninguno, mucho menos el modelo exitoso que lleva gobernando 23 años a Guayaquil y que todavía tiene barrios enteros que con la primera lluvia son arrasados, compañeros. Si antes, frente a la nada, lo poco parecía mucho, hoy ya tenemos con qué comparar el pasado. Tan exitosos son sus modelos que ni siquiera viven en el modelo, sino en islas privadas, en otros cantones, exclusivas, con las argollas oligárquicas de siempre. Su éxito es la isla Mocolí para la gallada y la isla Trinitaria para el resto. Prohibido olvidar, compatriotas. Otra falacia es que los problemas que enfrentamos son por falta de ahorro. No hay gobierno, escúcheme bien, para que no se me dejen engañar. No hay gobierno que haya aumentado más el ahorro público que el nuestro. Los que dicen lo contrario, tan solo demuestran una profunda mala fe o una supina ignorancia en economía. De acuerdo a las cuentas nacionales del Ecuador, y cualquiera las puede ver, durante el periodo 2000-2006, el ahorro público fue 5.9% del PIB, mientras que durante la revolución ha sido de 10.2%. Se ha ahorrado, y mucho. Por eso hemos invertido tanto. No puede haber inversión sin ahorro. El Ecuador tiene la más alta tasa de inversión pública de América Latina. Y ahí están los resultados. El índice global de competitividad, esto lo hace el Foro Mundial, por si acaso, el Foro Económico Mundial, no lo hace Semplade, el INEC. El índice global de competitividad 2015-2016 nos ubica como segundo país en la región en calidad general de infraestructura y el primero en calidad de vías, de carreteras. Superamos a países como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. Solo en infraestructura total estamos por detrás de Panamá. Y esto por el canal y la conectividad aérea que también se toma en cuenta. Pero en carretera somos los primeros de toda América Latina. La inversión crea activos, capacidades tangibles como infraestructura, pero también intangibles. La inversión social crea, por ejemplo, talento humano. Pero en las finanzas públicas estas capacidades no se registran, lo cual es un absurdo, una trampa ideológica para satanizar el gasto público y para dar pauta a los mismos politiqueros de siempre de que se ha derrochado el dinero. Claro, como no fue a la isla Mocolí, sino a la isla Trinitaria, a los pobres, a la gran mayoría, compañeros. No hay inversión sin ahorro y no hay mejor ahorro que una buena inversión. Ya lo dijo el compañero Jorge Glass. Solamente la refinería completamente repotenciada, las nuevas hidroeléctricas, los proyectos multipropósitos y la disminución en pérdida de energía nos ahorrarán más de 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año, lo cual nos ayudará a mitigar la pérdida de ingresos petroleros. Mucho de ese dinero no lo verá el Estado, pero sí la sociedad. Por eso los economistas ortodoxos creen que no existe ese ahorro. Pero será ahorro que quede en las manos de nuestros agricultores, de nuestras familias, de nuestros empresarios. Existe, no llega al gobierno, llega a la sociedad. Y tenía que llegar al poder el gobierno de los campesinos, de los obreros,
de los jóvenes, de las trabajadoras remuneradas del hogar, de los empresarios honestos, para que los recursos del Estado por fin sean destinados para atender las necesidades de quienes han hecho grande esta patria con su sacrificio diario. Y no hay mejor prudencia que saber invertir. Imaginemos por un instante el desplome de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, las amenazas naturales como la activación de volcanes y la presencia del fenómeno del Niño. Imaginémoslas sin carreteras, sin energía, sin control de inundaciones, sin educación, sin salud, sin seguridad. Sería un desastre, ¿verdad? El país está mucho mejor preparado para enfrentar esos desafíos. El ingreso petrolero de todos estos años se ha destinado íntegramente a inversión. Nuestra regla fiscal, de disciplina fiscal, no es la torpeza de prohibir la inversión, como era la ley de transparencia fiscal del neoliberalismo. Nuestra regla de disciplina fiscal nos impide destinar el ingreso petrolero a gasto corriente, como era práctica común. Ahí sí se estaba condenando a las futuras generaciones a acabar con un recurso, un activo, el petróleo, para gasto corriente. Ahora ese ingreso petrolero se dedica a generar activos, otra clase de activos, es decir, se destina a la inversión. Y todos los gastos operativos del Estado son cubiertos por ingresos operativos, básicamente tributarios, excedentes de las empresas públicas, y no por ingreso petrolero. Hemos gobernado todo el 2015 con cero de ingreso petrolero para el gobierno central. Todo se va en importación de gasolinas, en reposición de costos de producción, en preasignaciones a municipios. Como gobierno central, el 2015 recibimos cero de ingreso petrolero y muy probablemente la situación para el 2016 sea la misma. Por ello, hemos tenido que ajustar el programa de inversiones, que como le manifesté, era el más alto de la región. Completaremos todas las obras iniciadas, que son muchas, como este parque, y tan solo iniciaremos nuevas obras con financiamiento internacional. A algunos, por la politiquería de siempre, les complace, se alegran de esta situación. A la final la revolución va a sacar unos cuantos votos menos en el 2017 y unos cuantos votitos más ellos si logran engañar a la gente. A los patriotas, esta situación nos angustia, porque si bien seguiremos haciendo más obras que ningún gobierno en historia, significa más tiempo para lograr el anhelado buen vivir. A cada paso, en todas las provincias y en todos los campos del convivir social, la gente reconoce las transformaciones en el país gracias a la Revolución Ciudadana. Pero aquello no es suficiente. Necesitamos un pueblo movilizado, un pueblo que defienda los logros alcanzados, sobre todo ustedes jóvenes, logros que significan ahorro, oportunidades, vida, bienestar. Los que saquearon el país y lo convirtieron en uno de los más retrasados del continente, hicieron bastante bulla el año pasado con la complicidad de la prensa corrupta. Es hora de que los que hemos convertido a la patria en un país de referencia a nivel mundial por todas las cosas buenas que estamos haciendo, digamos con más fuerza que nunca: presentes. Los de luto, con su audacia, para escucharse ellos mismos, gritarán: fuera Correa, fuera. Nosotros en cada barrio, en cada plaza, en cada calle, les contestaremos: fuera antipatria. No se imaginan lo emocionado que me siento. Gracias a Dios estaba con gafas oscuras porque varias veces me brotaron las lágrimas recordando tantos momentos que ya son parte de la historia del país. Recordando estos 9 años, estamos celebrando 9 años de una revolución que es obra de todo un pueblo, no de una persona.
Sí me preocupo cuando se personaliza mucho. Ha aparecido alguna vez un homenaje a Rafael Correa. Yo soy tan solo un compañero más, queridas amigas y amigos. Pero venía muy cansado. Después le cuento por qué. Y ya me llena de energía ver esta obra maravillosa que como guayaquileño jamás soñé ver en mi ciudad. Luego me siento entre jóvenes extraordinarios. Ahí estaba Estefanía, vicepresidenta de la Organización de Jóvenes Becarios, y con qué orgullo me decía: presidente, yo soy beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, de la beca para las madres del Bono de Desarrollo Humano. El presidente Ángel también es beneficiario de una beca por ser hijo de una familia con el Bono de Desarrollo Humano. Ustedes se imaginan el cambio histórico para esa familia. Probablemente sus padres ni siquiera acabaron el colegio. Son la primera generación que van a ir a la universidad en una ruptura histórica de ese círculo perpetuo de la pobreza. Luego empiezo a escuchar las canciones, esa campaña del 2006 magnífica, cuando empezamos con 5 o 6% y vencimos al hombre más rico del país que nos quería convertir en una hacienda bananera más. Recordar canciones maravillosas que las llevamos en el alma. Hacer un recorrido de estos 9 años, ver cuánto se ha avanzado. Y de repente sale el video con el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte y Fiorella al lado mío. Ese es en Monte Sinaí, uno de los tantos colegios del milenio que hemos construido. Y Fiorella, otra joven becaria al lado mío, me dice: presidente, en ese colegio yo me gradué. Y cuando yo me estaba recuperando algo de todos estos shocks emocionales, viene Selena y da su testimonio. Cuando uno escucha a jóvenes como Selena, dice que pese a la fatiga, pese al cansancio, todo ha valido la pena, compañeros. Y no hay nada más lindo para un dirigente político que poder decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes: cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor por ustedes, por el bien común, por la justicia, por la dignidad, por la equidad de todas y todos. Les decía que les comentaría más adelante por qué estoy tan cansado. No me gusta victimizarme, ustedes lo conocen. De hecho, detesto la victimización. Pero esto es lo que nos tiene así aquí, esa comunicación fraternal, como entre familia. Resulta que ayer llegamos 2 de la mañana de Guatemala y ya 5:40 estábamos de pie. Me moría de sueño, quería dormir esta noche bien. Y cuando reviso el discurso que me había preparado con mi lineamiento a la unidad, como soy perfeccionista, lo cual es un defecto, no es una virtud, si no pregúntenle a los miembros del gabinete que me tienen que tener tanta paciencia, me lo pongo a hacer de nuevo totalmente. Y casi, no es que casi, no he dormido en toda la noche. Pero créame que viendo tanta alegría, viendo miles y miles de almas, de corazones, de mentes, con tanta ilusión, con tanta esperanza, toda fatiga se disipa. Y qué mayor satisfacción para un ser humano que decir: si volviera a nacer, volvería a vivir exactamente como esta vida he consumido, queridos compañeros. Dios les pague por estar aquí. Dios les pague por su cariño, por su gratitud. Reciban todas y todos, desde Los Amanes, el parque en construcción más grande del mundo, otro impensable ante nuestro gobierno, reciban un inmenso abrazo de patria nueva, de alegría, de esperanza, de unidad, de revolución. Ecuador ya cambió. Hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. Pasamos de ser el país de los imposibles a ser el país con grandes logros en todos los sectores. Un abrazo a los trabajadores, obreros, campesinos ecuatorianos, al pueblo afro, a nuestros indígenas. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes
que hacen patria en cada rincón del mundo, verdaderos héroes y heroínas de la vida. La patria agradece, no olvidará jamás que fueron ustedes quienes la mantuvieron a flote con sus sacrificios y esfuerzo después del desastre neoliberal, después de que los poderosos la hundieron. Un abrazo a los jóvenes de mi patria. Ustedes son, queridos chicos, el presente y el futuro del nuevo Ecuador. La generación de la victoria. A ustedes les corresponde vivir lo que nosotros apenas pudimos imaginar. Son ustedes quienes van a cosechar los frutos de esta siembra de esperanza, los que van a vencer la ignorancia, la mediocridad, la irresponsabilidad que todavía abundan en la vida pública del país. Un abrazo a los ciudadanos sencillos que en los momentos más complejos de este proceso histórico estuvieron dispuestos a defender hasta con su vida los sueños de todo un pueblo. Un homenaje a las víctimas de la violencia insensata del 30 de septiembre de 2010. Un saludo fraterno para sus familiares y amigos. Nuestra gratitud al pueblo llano, verdaderos compañeros de lucha, que en 10 ocasiones consecutivas nos dieron la orden de avanzar por la senda del cambio profundo. Gracias por confiar en su gobierno, en su revolución. Y cuando digo compañeros, recuerdo las palabras de una sencilla mujer de nuestro pueblo, Laura Guano Luisa, quien en marzo de 2015, durante un evento por el Día del Reciclador, nos dijo, cito, compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres. Yo aprendí a ser compañera, decía Luisa, desde los 5 años, cuando iba con mi abuelo a recolectar residuos en los basurales y escombreras, de sol a sol, para llevar el pan a la familia. Hoy Laura es dirigente del gremio de los recicladores y una mujer emprendedora. Superar esas historias de exclusión e injusticia como la de Selena es la razón de ser de nuestra revolución ciudadana. Las manos de Laura, paradójicamente, son las manos más limpias que he conocido, a diferencia de tantas manos sucias que han dañado la patria. Un saludo a las organizaciones sociales que han luchado y luchan codo a codo con nuestro pueblo por defender lo conquistado en estos 9 años de revolución constante. Un abrazo a la militancia de Alianza País y a su dirigencia, mis hermanos de lucha en este proceso. Gracias a todos quienes han trabajado estos años con convicción y mística de revolucionarios. Imposibles hacer el país con grandes logros en todos los sectores. Un abrazo a los trabajadores, obreros, campesinos ecuatorianos, al pueblo afro, a nuestros indígenas. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes que hacen patria en cada rincón del mundo, verdaderos héroes y heroínas de la vida. La patria agradece, no olvidará jamás que fueron ustedes quienes la mantuvieron a flote con sus sacrificios y esfuerzo después del desastre neoliberal, después de que los poderosos la hundieron. Un abrazo a los jóvenes de mi patria. Ustedes son, queridos chicos, el presente y el futuro del nuevo Ecuador. La generación de la victoria. A ustedes les corresponde vivir lo que nosotros apenas pudimos imaginar. Son ustedes quienes van a cosechar los frutos de esta siembra de esperanza, los que van a vencer la ignorancia, la mediocridad, la irresponsabilidad que todavía abundan en la vida pública del país.
Un abrazo a los ciudadanos sencillos que en los momentos más complejos de este proceso histórico estuvieron dispuestos a defender hasta con su vida los sueños de todo un pueblo. Un homenaje a las víctimas de la violencia insensata del 30 de septiembre de 2010. Un saludo fraterno para sus familiares y amigos. Nuestra gratitud al pueblo llano, verdaderos compañeros de lucha, que en 10 ocasiones consecutivas nos dieron la orden de avanzar por la senda del cambio profundo. Gracias por confiar en su gobierno, en su revolución. Y cuando digo compañeros, recuerdo las palabras de una sencilla mujer de nuestro pueblo, Laura Guano Luisa, quien en marzo de 2015, durante un evento por el Día del Reciclador, nos dijo, cito, compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también... No se imaginan lo emocionado que me siento. Gracias a Dios estaba con gafas oscuras porque varias veces me brotaron las lágrimas, recordando tantos momentos que ya son parte de la historia del país. Recordando estos 9 años, estamos celebrando 9 años de una revolución que es obra de todo un pueblo, no de una persona. Sí me preocupo cuando se personaliza mucho. Ha aparecido alguna vez un homenaje a Rafael Correa. Yo soy tan solo un compañero más, queridas amigas y amigos. Pero venía muy cansado, después le cuento por qué. Y ya me llena de energía ver esta obra maravillosa que como guayaquileño jamás soñé ver en mi ciudad. Luego me siento entre jóvenes extraordinarios. Ahí estaba Estefanía, vicepresidenta de la Organización de Jóvenes Becarios, y con qué orgullo me decía, presidente, yo soy beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, de la beca para las madres del Bono de Desarrollo Humano. El presidente Ángel también es beneficiario de una beca por ser hijo de una familia con el Bono de Desarrollo Humano. Ustedes se imaginan el cambio histórico para esa familia. Probablemente sus padres ni siquiera acabaron el colegio. Son la primera generación que van a ir a la universidad en una ruptura histórica de ese círculo perpetuo de la pobreza. Luego empiezo a escuchar las canciones, esa campaña del 2006 magnífica, cuando empezamos con 5 o 6% y vencimos al hombre más rico del país que nos quería convertir en una hacienda bananera más. Recordar canciones maravillosas que las llevamos en el alma. Hacer un recorrido de estos 9 años, ver cuánto se ha avanzado. Y de repente sale el video con el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte y Fiorella al lado mío. Ese es en Monte Sinaí, uno de los tantos colegios del milenio que hemos construido. Y Fiorella, otra joven becaria al lado mío, me dice, presidente, en ese colegio yo me gradué. Y cuando yo me estaba recuperando algo de todos estos shocks emocionales, viene Selena y da sus bien alegres. Yo aprendí a ser compañera, decía Luisa, desde los 5 años, cuando iba con mi abuelo a recolectar residuos en los basurales y escombreras, de sol a sol, para llevar el pan a la familia. Hoy Laura es dirigente del gremio de los recicladores y una mujer emprendedora. Superar esas historias de exclusión e injusticia como la de Selena es la razón de ser de nuestra revolución ciudadana. Las manos de Laura, paradójicamente, son las manos más limpias que he conocido, a diferencia de tantas manos sucias que han dañado la patria. Un saludo a las organizaciones sociales que han luchado y luchan codo a codo con nuestro pueblo por defender lo conquistado en estos 9 años de revolución constante. Un abrazo a la militancia de Alianza País y a su dirigencia,
mis hermanos de lucha en este proceso. Gracias a todos quienes han trabajado estos años con convicción y mística de revolucionarios, a todas las agrupaciones políticas fraternas, a nuestros compañeros de Unidos que se han adherido a esta causa sin otro afán que el de construir el nuevo Ecuador, la patria de todas y todos. Un abrazo a nuestros compañeros de bloque, de asambleístas, a nuestros prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales, a los miembros del gabinete de gobierno y a quienes en su momento fueron parte de él, dando ejemplo de dedicación y compromiso con la patria. Hoy celebramos 9 años de la esperanza renacida, de promesas cumplidas, de patria para todas y todos. El mundo reconoce la transformación del Ecuador, lo hemos visto en los videos. Admira los avances en infraestructura, como las escuelas del milenio, los hospitales, las carreteras, los proyectos multipropósitos, los centros EQ 911, las centrales hidroeléctricas, los centros de salud, las unidades de policía comunitaria. Todo ello es valioso, pero escúchenme, la obra más importante de la revolución, la más duradera, la fundamental, es haber recuperado la esperanza, el orgullo y la autoestima de todo un pueblo. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Cada conquista de la revolución debe recordarnos lo que nos falta por hacer. Cada chico que regresa con su beca de posgrado debe recordarnos a los miles que merecen tener la misma oportunidad. Cada familia que sale de la pobreza debe comprometernos aún más con aquellas que aún no han alcanzado a salir de la miseria. Cada obrero que logre un salario digno, seguridad social y un empleo estable debe ser memoria de los millones que aún no lo tienen. Para nosotros, los revolucionarios, cada meta cumplida debe ser el inicio de un nuevo reto, compatriotas. Hace pocos días se cumplieron 109 años de la Carta Liberal, la de Alfaro, la que institucionalizó el laicismo, perfeccionó la independencia de las funciones del Estado y amplió las garantías ciudadanas, y por ello fue acusada de atea y enemiga de la fe, con lo cual escandalizaron a los sencillos ciudadanos creyentes. Al igual que la Constitución de 1906, el año pasado, frente al proyecto de ley orgánica de justicia tributaria para la redistribución de la riqueza, conocida como ley de herencias, y la ley para las ganancias extraordinarias o ley de plusvalía, lograron lo mismo de siempre. No nos engañemos, lo lograron. Lograron asustar a un gran número de ecuatorianos, aduciendo esta vez que afectaríamos a la familia y su patrimonio. Antes fue la fe lo que decían defender, hoy es la familia. Pero es claro que lo único que defienden son sus intereses. La principal mentira que dijeron... Testimonio. Cuando uno escucha a jóvenes como Selena, dice que pese a la fatiga, pese al cansancio, todo ha valido la pena, compañeros. Y no hay nada más lindo para un dirigente político que poder decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes, cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor por ustedes, por el bien común, por la justicia, por la dignidad, por la equidad de todas y todos. Les decía que les comentaría más adelante por qué estoy tan cansado. No me gusta victimizarme, ustedes lo conocen. De hecho, detesto la victimización. Pero esto es lo que nos tiene así aquí, esa comunicación fraternal, como entre familia. Resulta que ayer llegamos 2 de la mañana de Guatemala y a 5:40 estábamos de pie.
Me moría de sueño, quería dormir esta noche bien. Y cuando reviso el discurso que me había preparado con mi lineamiento a la unidad, como soy perfeccionista, lo cual es un defecto, no es una virtud, si no pregúntele a los miembros del gabinete que me tienen que tener tanta paciencia, me lo pongo a hacer de nuevo totalmente. Y casi, no es que casi, no he dormido en toda la noche. Pero créame que viendo tanta alegría, viendo miles y miles de almas, de corazones, de mentes, con tanta ilusión, con tanta esperanza, toda fatiga se disipa. Y qué mayor satisfacción para un ser humano que decir, si volviera a nacer, volvería a vivir exactamente como esta vida he consumido, queridos compañeros. Dios les pague por estar aquí. Dios les pague por su cariño, por su gratitud. Reciban todas y todos, desde Los Amanes, el parque en construcción más grande del mundo, otro impensable ante nuestro gobierno, reciban un inmenso abrazo de patria nueva, de alegría, de esperanza, de unidad, de revolución. Ecuador ya cambió. Hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. Pasamos de ser el país de los